Muy bien, buenos días a todos. No sé si habría la posibilidad de un vasito de agua o Os lo voy a agradecer enormemente, porque... Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por lo decía el hermano, el privilegio de poder estar aquí hoy, esta mañana, el privilegio de poder compartir la palabra. Hay rinconcitos especiales en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Hay rinconcitos especiales en el corazón para según qué iglesias con las que hay más relación. Bueno, pues con la de Argentona hay más relación. Eso es así. Transmitiros también los saludos fraternos de la iglesia en Mataró. Cuando estabais participando en el culto libre y cuando estabais diciendo algunas cosas ha salido la palabra sociedad, ¿verdad? Habéis dicho la palabra sociedad. Y yo hoy cuando estaba pensando en qué compartir con vosotros, en el texto que iba a compartir con vosotros, también me aparecía la palabra sociedad. Porque la sociedad nos pide muchas cosas, ¿vale? Muchas. Pero sobre todo hay una que nos pide sobre todas las cosas y es que seamos productivos. Es decir, si eres productivo en 5, te quiero en 7, y si lo eres en 7, te quiero en 9, y si lo eres en 9, te quiero en 10, ¿vale? Así que productividad, productividad, productividad. No sé cuántos de vosotros aquí estáis jubilados, seguro que os acordaréis, ¿vale? Pero esto ha ido a más, así que los que estáis activos trabajando todavía os piden más productividad que a los que trabajaban hace 40 años, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú trabajas a tope durante mucho tiempo, se produce un síntoma, ¿vale? Se produce un síndrome en realidad. Y sabéis que a las cosas que han existido toda la vida ahora les ha dado por ponerle nombres en inglés, ¿vale? Pues le han puesto un nombre en inglés, burnout, lo conoceréis algunos, supongo, ¿vale? Que es el síndrome del trabajador quemado. ¿Va a trabajar? Sí. Si le toca entrar a las 8 de la mañana, entra a las 8 de la mañana, también, pero está quemado. O sea, va derrotado, va hecho polvo. ¿Por qué? Porque desde las 8 de la mañana hasta la hora que tenga que salir, o más tarde, si es posible, le están pidiendo más y más y más y más y más. Bueno, esto se está produciendo precisamente por eso, por lo que nos exige nuestra sociedad, que parece que está obsesionada con la productividad. Pero también se puede producir a nivel espiritual. Y dirás, ¿ah, sí? Sí. Se puede producir burnout, es decir, síndrome del quemado, ¿vale? A nivel espiritual. ¿Y eso qué es? ¿Que te lo has inventado tú, Jonathan, o que aparece en la palabra de Dios? Pues mira, aparece en la palabra, porque si desde aquí lo estuviese diciendo y no estuviese en la palabra, el que tiene un problema soy yo, ¿vale? Es el mismo Señor Jesucristo quien habló de burnout espiritual. Obviamente no lo dijo así, ¿verdad? Porque no se había inventado el inglés. Pero sí el concepto ya está en la palabra de Dios. Así que os invito a que cojáis vuestras Biblias, tablets, teléfonos, lo que tengáis, ¿vale? Allá donde tengáis la Biblia. Y que busquéis en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 28 al 30. Mateo 11, versículos del 28 al 30. Y dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Os habéis fijado en las palabras que usa el Señor Jesús? Dice cansados, dice agobiados. Bueno, hoy diríamos tienes burnout espiritual, ¿verdad? Estás quemado espiritualmente. Es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Pero, ¿cómo lo podríamos definir de una manera todavía más coloquial? ¿Vale? ¿Cómo lo podríamos definir tal y como hablamos cuando estamos en la calle? Podríamos decir que cuando llegamos a estar así de cansados y cuando llegamos a estar así de agobiados... ¿Has estado alguna vez agobiado espiritualmente? Bueno, ya me habéis contestado sin decir una palabra, porque a veces no hace falta verbalizar, solo con las cejas, ¿verdad? Ya empiezan a saltar por ahí, pues eso quiere decir que sí. Yo también, lo vais a ver ahora, que no lo invento, es que eso es así, ¿verdad? Sobrepasados por las circunstancias, ¿verdad? Consumidos, ¿verdad? Y a veces parece que nos faltan las fuerzas, decimos, si es que no llego, espiritualmente, ¿eh? No te estoy hablando ya de al trabajo, eso también, por cierto, que todo afecta a la espiritualidad. El trabajo, las aficiones, lo que ves, lo que lees.
No se lee mucho en este país, pero también lo que lees, ¿vale? Todo afecta. Bueno, ¿cansados y agobiados de qué? Porque puedes estar sobrepasado, puedes estar consumido, pero exactamente ¿de qué? ¿Cómo lo está enfocando el Señor? ¿O a qué se está refiriendo el Señor aquí? Pues básicamente de la maldad humana, de lo que la Biblia llama pecado. Estamos agobiados del pecado. Pero muchas veces cuando pensamos en ello decimos, claro, esto se está refiriendo, a ver si acierto, a lo mejor no lo habéis pensado nunca, pero yo sí lo he pensado. Cuando lees este texto dice, claro, esto se está refiriendo a los no conversos, ¿no? A aquellos que sienten el peso del pecado, por lo tanto se ven agobiados, y por lo tanto el Señor les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, habéis visto que pasaba la Reina Valera, que es la que tengo memorizada, ¿vale? Y sí, o sea, sí, es verdad, has acertado, pero no solo. Sí, pero no solo. Si solo has pensado en eso, te has quedado corto. Necesitas ir un pasito más allá, porque es cierto que el Señor está hablando de esto, del que no es creyente y ya se siente agobiado por el pecado, pero va un paso más allá. ¿Cuál es la idea central de todo este texto en realidad? Y es que si estás agobiado hoy, con independencia de que seas cristiano o no lo seas, después lo voy a desplegar, ¿vale? Pero si tú estás agobiado hoy espiritualmente, si estás sobrecargado, si estás consumido, ponle los sinónimos que tú quieras, le podríamos poner 1.000.000 de sinónimos. Si estás en esta situación, no hay otro secreto que llene de verdad que no sea ir al Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿En qué situaciones podemos experimentar el burnout espiritual? Es decir, ese estar quemado espiritualmente. Pues mirad, en muchas. En tantas situaciones como tú te puedas encontrar o estés quizás en este momento de tu vida. Pero yo he elegido 3 que creo que nos han ocurrido a todos en alguna medida o nos pueden ocurrir. Si no te han ocurrido, me alegro, pero es muy posible que te vayan a ocurrir. Así que he elegido 3 de las muchas que hay. En primer lugar, se puede producir burnout espiritual cuando quieres pagar y no tienes con qué. No hace falta que contestéis en voz alta. ¿Alguna vez has consumido no sé qué, has ido a pagar y no tenías con qué pagar? Pues a mí sí que me ha pasado, ¿vale? Y produce un estrés importante. Ahora explicamos que a nivel espiritual también ocurre esto, ¿vale? Segundo, se puede producir burnout espiritual cuando pagas la maldad, el pecado, de otros. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, pero me la han liado, o me la han hecho a mí y encima soy yo el que sale apaleado? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Sí? ¿No soy el único? Pues, vale, pero si no digo, entonces parece que he bajado un platillo volante y vengo de otro planeta. Supongo que nos ha pasado a todos, ¿no? Es decir, a mí en el trabajo lo de me la han liado es por el trabajo. Me la ha liado el otro y encima parece que soy yo. Te ha pasado, ¿no? Bueno, pues vale, me alegro, no soy el único, me siento acompañado. Bien. Y en tercer lugar, se puede producir ese estar quemado espiritualmente, este burnout espiritual, cuando pagas las consecuencias, y cuidado, porque este no nos gusta, ¿eh? El otro no nos gusta, pero este nos gusta menos. Cuando pagas las consecuencias de tu propio pecado. ¿Te ha pasado que has pecado alguna vez y que después las consecuencias han sido, en català diem, de calample? ¿Han sido grandes? Bueno, pues esto ocurre. Vamos a verlo. Vamos a por la primera. Se puede producir burnout espiritual cuando quieres pagar y no tienes con qué. Y cuando pensaba en cómo explicaros esto, digo, pues mira, lo mejor es, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿vale? No quiere decir que lo vaya a proyectar aquí. Sé que aquí tenéis unos técnicos que podrían proyectar en 0,5, pero no hace falta, os lo voy a explicar yo, ¿vale? Esto es una anécdota, pero que he vivido en mis carnes, ¿vale? Y en las de mi esposa, en realidad, y en las de Toñi. Hará unos 20 años, ¿vale? Pues antes de casarnos, no sé si os acordáis de cuando os casasteis vosotros, o si a algunos os pilla más cerca, ¿verdad? A otros os pilla más lejos, pero... Pues yo recuerdo que dijimos, mira, oye, vamos a hacer una buena inversión, nos vamos a comprar un... Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis? Vale.
Pues vamos a comprar un sofá y oye, un sofá no es para 5 días, ¿vale? Pues un buen sofá, una buena cama, un armario tal, un no sé qué, un no sé cuántos, vamos a poner parquet, ya lo pongo yo para que, pero ponemos parquet, que sea de buena calidad, para que no tal, vale. Muy bien, bien, con los cálculos se supone que bien hechos, ¿no? Y entonces ya, cuando ya estábamos un poquito más relajados, nos fuimos de paseo y nos fuimos de paseo al passeig marítim de Castelldefels, ¿vale? Y os tengo que confesar que a mí cuando me entra hambre, me entra hambre, o sea, cuando me entra hambre le digo a mi mujer, tengo hambre, ya sabe que hay que buscar un sitio ya, porque hay que comer, porque si no, ¿sabes? Y entonces entramos en un sitio y me comí un pollo con patatas, que me acordaré toda la vida lo bueno que estaba el pollo con patatas, pero no es ahí donde quiero yo llegar, porque el pollo con patatas me acabó sentando fatal, porque resultó que aquello que digo, uy, no por tu efectivo, no tengo cash, ¿vale? Digo, no pasa nada, damos la tarjeta, pero es aquello que has hecho un buen desembolso, por decir algo. ¿Os ha pasado que calculáis? Pero os pasan aquellas cosas que se pasan una vez al año y que, ¿vale? Pues ni efectivo y la tarjeta, cuando pasaba por el TPV, decía que, que buscases otra tarjeta porque aquella estaba exhausta. La tarjeta estaba así, ¿vale? Eh, Así que me quedé y... De verdad, yo he pasado estrés en mi vida, os lo puedo asegurar, pero aquel día pasé un estrés tremendo, un estrés absolutamente porque no soy de consumir y después no pagar. Supongo que no hay cristianos que sean de consumir y no pagar. No, yo no he hecho un simpa en la vida, por lo menos conscientemente, ¿vale? Bueno. Y claro, ¿cómo lo hacemos? Y entonces en ese momento me di cuenta que necesitaba a alguien, un amigo, un no sé qué, alguien, ¿no? Que pagase por mí, porque la cosa estaba como estaba, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa cuando no eres creyente y entras en el restaurante espiritual, ¿vale? Tú tienes hambre, tú te quieres, entendedme, ahora estoy haciendo un símil, estás hambriento, tienes sed de Dios, tienes ganas de Dios, pero te das cuenta que llegas a un cierto conocimiento bíblico, te das cuenta que Dios no puede ver al pecado, te das cuenta de que tú eres pecador, por lo tanto no puede entrar en contacto contigo y que la única manera de pagar es que otro pague por ti. Es decir, estás sin efectivo y estás sin tarjeta. Y estás en el restaurante espiritual y no puedes pagar. Perfecto. Perfecto, porque estás donde tienes que estar para pedir ayuda. Estás donde tienes que estar para decir, yo no tengo con qué pagar. Me da igual si llevas de miembro de la iglesia 50 años. Porque podemos ser miembro de una iglesia y no haberte dado cuenta de que resulta que lo que necesitas es ponerte a los pies del Señor. Esto no va de membresías. Esto no va de llenar bancos. Esto no va de estar religiosamente, en el peor de los sentidos, cada domingo por la mañana sentado en una silla. Esto va de, ¿soy cristiano o no lo soy? ¿He reconocido que estoy en bancarrota espiritual o no lo he reconocido? ¿Soy un religioso o realmente soy hijo de Dios? Podríamos seguir así toda la mañana, ¿verdad? ¿Me habéis entendido más o menos? Si estás en el restaurante espiritual y te das cuenta hoy de que no tienes con qué pagar, estupendo, estupendo, porque estás en el punto para ir a Cristo, con independencia de las costumbres que hayas tenido y de lo religioso o no religioso que seas. El Señor Jesucristo lo expresa en muchos sitios, pero hay un sitio donde lo dice de una manera tan clara. Hay un sitio donde lo dice de una manera tan bonita, es en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Mateo, cuando empieza a decir, bienaventurados, ¿verdad?, los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo lo voy a leer en otra versión, que es más de la calle. Dichosos, felices, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, cuando tú te das cuenta que de verdad eres pobre, que no tienes efectivo, ni tienes tarjeta, muy bien, perfecto. Porque es entonces cuando de verdad no eres un religioso, sino que acudes a Cristo y heredas el reino de los cielos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Olvídate de lo bueno que seas. A mí me preocupa, de verdad, A mí me preocupa esta gente que lleva en la iglesia desde que son así.
Yo llevo en la iglesia desde que soy así también, lo digo para que nadie se sienta. Pero me preocupa esta gente que está en la iglesia desde que es así y siempre han sido buenos, muy buenos. Tan buenos que dices, no acabo de ello, no sé si es por educación, no sé si es por... Bueno, cada uno conoce su corazón, ¿verdad? Bueno, no va de ser bueno esto, va de poner tu vida en manos del Señor Jesucristo. Así que... Muy bien, segunda situación en la que se puede producir burnout espiritual, cuando pagas la maldad, es decir, el pecado de los demás. Yo os voy a decir una frase, ¿vale? Os voy a exponer una frase y quiero que me digáis, si no queréis en voz alta no hace falta, ¿vale? Pero si estáis de acuerdo conmigo o no, ¿vale? ¿Sí? ¿Preparados? No os veo preparados. Ahora sí, vale. El mundo es injusto. ¿Sí? El mundo es injusto. Si sales a la calle te das cuenta de que no tienen más los que más lo han merecido muchas veces, sino aquellos que han sido más trepas, y que han conseguido sacarle los cuartos a los demás. Y mucha gente con un gran talento resulta que está en la miseria porque por el camino se han encontrado o porque han nacido en una casa desestructurada, donde no han tenido la más mínima oportunidad de estudiar, donde no han tenido la más mínima, no han recibido ninguna herencia, porque no. El mundo es injusto y os voy a poner un ejemplo que creo que nos afectó a todos. ¿Os acordáis del año 2008? Así mientras hacéis memoria yo bebo un poquito también. Sí, de ese año nos acordamos todos, ¿eh? Nos guste más la historia o nos guste menos, del 2008 nos acordamos todos. En 2008 estalló una crisis de mucho cuidado. Probablemente esto de aquí lo podría explicar mejor Noelia que yo. Porque cuando sabes de bancos, ¿verdad? Seguramente lo puedes explicar mejor que yo. Pero bueno, yo voy a intentarlo para ver la injusticia que supuso esto. En 2008 estalló la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Esto había ido increciendo, los precios cada vez más altos. En realidad no se correspondía el precio con el valor real, ¿verdad? Los bancos daban, si estornudabas un poco fuerte, el banco de la esquina te daba un crédito, ¿verdad? Y te decían, oye, cómprate una casa, solo con estornudar un poco fuerte, ¿eh? Cómprate una casa y además si quieres el coche, no te quedes con uno pequeñito, cómprate un buen coche que yo te doy el crédito, ¿vale? Y diremos qué malos que eran los bancos, y sí, no te diré que no, que tuvieron su culpa, pero tuvimos todos un poquito de culpa también, si os lo paráis a pensar. Porque, claro, una de calcular, bueno, ¿y qué dinero tengo yo para pagar la casa? ¿Y qué dinero tengo yo para pagar el coche? ¿Y qué dinero tengo yo para...? Bueno, en fin, no digamos, no apuntemos a unos y a otros de cualquier manera porque todos estuvimos un poquito inmersos en esto, ¿verdad? Pero si analizamos un poquito más, nos damos cuenta que las injusticias fueron en dominó. ¿Habéis hecho alguna...? A mí es que me encanta eso, no sé por qué, pero me encanta. Conforme pasan años, poner el dominó, una ficha detrás de otra, y cuando le das a la primera, si lo has puesto bien, todas caen, ¿verdad? Pues a esto le pasó exactamente lo mismo. Y es que cuando el sistema financiero cae, aquí ya no podemos poner a temblar, porque esto funciona así. Así que se tuvo que rescatar a los bancos. Hubo que dar dinero a los bancos, ¿vale? Con la condición de después no lo devolvéis, ¿eh? Sí, no te preocupes, tú me lo das que yo ya te lo devolveré, que ya te lo devolveré. Con lo cual se les dio el dinero público, no lo devolvieron, injusticia patente, ¿verdad? Pero después, si hay una familia vulnerable en un piso del banco, pues entonces no tens amb què pagar. Doncs mira, ho sento molt, t'estimo molt, però al carrer. Injusticia. Muchas veces pagamos porque estamos en un mundo caído, a veces no somos conscientes. Es como estar metidos en un barrizal. Si estamos todos metidos en el barrizal, estamos todos metidos en el barrizal, ¿verdad? Nos cuesta salir a todos y a veces intentando salir ahogamos al de al lado y es lo que nos está ocurriendo en este mundo. Muchas veces nos agobia, muchas veces nos cansa ver la injusticia, la maldad, el pecado, decidlo como queráis, ¿vale? Al final es lo mismo. Nos agobia ver la injusticia que hay a nuestro alrededor. ¿Te agobia a ti la injusticia? A veces somos muy correctos los evangélicos.
Porque decimos, no, porque el Señor es justo. Y por tanto yo no voy a decir que este mundo, porque el Señor... A mí me agobia. A mí me agobia. Muchos no habéis movido la cabeza, habéis dicho, espérate a ver qué va a decir, no sea que la líe, ¿verdad? A mí me agobia, pero ¿sabes una cosa? A muchos personajes en la Biblia también les agobia. Son a veces mucho más directos los profetas y los evangelistas que nosotros, ¿eh? Cuidado. Y hay un personaje, a ver si os suena, Jeremías, que está por ahí, que es autor de... ¿Os suena, no? Vale. Autor de un par de libros, uno que lleva su nombre y otro que habla de lamentaciones, ¿verdad? Y dice Jeremías, en el libro que lleva su nombre, en Jeremías, capítulo 12, versículo 1, fijaos, porque es políticamente incorrecto, vamos a decirlo así. Empieza diciendo, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Es decir, él no tiene ninguna duda de que el Señor es justo. Él no tiene ninguna duda. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, y cuidado que aquí viene el pero, ¿verdad? Tú eres justo, pero quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Y fijaros lo que pregunta después. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Habéis visto algún malvado que prospere? Madre mía, montones. Yo no he visto alguno. Yo he visto un montón. ¿Por qué prosperan los malvados? Y sigue preguntando Jeremías, ¿por qué viven tranquilos los traidores? No parece muy... O sea, yo sé que tú eres justo, pero entonces hay algo que no entiendo, es lo que está diciendo. Es decir, si tú eres justo, ¿cómo es posible que ocurra esto? Parece que el malo siempre se sale con la suya. Yo no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Pero parece que el malo siempre se sale con la suya. Cuando digo parece que el malo siempre se sale con la suya, lo digo a propósito. Parece, quédate con la palabra, que el malo siempre se sale con la suya. Pero solo lo parece. Solo lo parece. Porque de la misma manera que la palabra de Dios, hay preguntas que parecen, Jeremías, pero ¿cómo le preguntas esto a Dios? ¿No acabas de decir que es justo? Pues no le preguntes sobre esto, sus razones tendrán. No, él tiene inquietudes y las expone delante del Señor. Se las pone, ¿a quién se las vas a poner? Sino al que lo conoce todo. ¿Qué se las vas a exponer? ¿Al vecino? No, exponlas delante del Señor. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Bueno, parece que solo el malo, o parece que el malo siempre se sale con la suya. Pero solo lo parece, porque la misma palabra de Dios, en muchos sitios, yo he elegido uno, en muchos sitios, nos dice que el Señor, en su momento, dará el pago justo. Puede parecer que se salen con la suya, pero solo lo parece. Fijaros, Romanos 12, 19. Y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad que sea Dios quien castigue, según dice la Escritura. A mí me corresponde castigar, yo daré a cada cual según su merecido, dice el Señor. Yo daré a cada cual según su merecido, dice el Señor. ¿Y por qué no nos deja a nosotros? No es el tema hoy, y no quiero entrar aquí porque es toda una teología, pero ¿os dais cuenta que aquí hay un cambio o hay una reconsideración con respecto al Antiguo Testamento de cómo se hacían las cosas, ¿verdad? El Señor siempre es el mismo, pero Él está diciendo, un momento, voy a ser yo quien pague, ¿vale? ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué? Por muchos motivos. Pero básicamente porque nuestro pago, nuestra venganza, en última instancia no sería pago, sería venganza, no suele ser ni proporcional ni justa. Tú me haces 5, yo no te voy a hacer 5, yo te voy a hacer 7. Tú me haces 10, yo no te voy a hacer 10, te voy a hacer 15. Y el Señor dice, no te preocupes, déjamelo a mí. Tú ocúpate de acudir a Cristo en medio de las injusticias que ves en los demás, pero también en las que padeces tú. ¿Os imagináis la injusticia? ¿Os imagináis? No. ¿Os acordáis de la injusticia que padeció el Señor en la cruz? ¿Padeció una injusticia o no? Es que es el pecado por antonomasia. Crucificar a aquel que no tiene pecado. Es que es el pecado por antonomasia. Es que es la injusticia por antonomasia, en el sentido de que aquellos pecadores, aquellos fariseos, aquellos publicanos, aquellos sacerdotes, aquellos romanos que estaban al pie de la cruz, estaban crucificando a aquel que no tenía ninguna culpa. Y sin embargo el Señor dice,
¿Qué dice? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. A nosotros nos ha sido perdonado. Lo primero que tenemos que desear no es venganza. Lo primero que tenemos que desear en medio de ese agobio, lo que tenemos que hacer es ir al Señor Jesús, porque solo entonces seremos capaces de desear que el otro conozca al Señor. Eso es lo primero. Y si el otro no conoce al Señor, que haya paz en tu corazón y perdón. Y a partir de ahí, el Señor pagará. Ya está. No has de hacer más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando el pecado es de los demás y te afecta a ti o a otros, también, en esa situación. Tercera situación, se puede producir burnout espiritual cuando pagas las consecuencias de tu propio pecado. Y este no nos gusta, Claro, si pregunto, ¿habéis pecado esta última semana? Quien me diga que no es que se ha tirado toda la semana durmiendo. Porque por el mero hecho de vivir, movernos, pensar, actuar o dejar de actuar, ya en algún momento hemos pecado, hemos de ser conscientes de ello, ¿verdad? Pero somos un poquito... Yo al principio no, cuando era jovencito, cuando era adolescente pensaba, y abría el Nuevo Testamento, ¿y por qué habla tanto de los fariseos? Si es que siempre está con los fariseos. Fariseos por aquí, publicanos por allá, escribas por aquí. ¿Sabes por qué repite tanto la Biblia continuamente sobre según qué cosas? ¿Sabes por qué? No se gasta tinta porque sí, sino porque es una actitud que anida en el corazón de todo ser humano y que suele aflorar con mucha facilidad. La hipocresía. La hipocresía. Los fariseos eran vosotros pecadores, nosotros guays. Bueno, decían guays, pero nosotros... bien, vosotros no cumplís, a lo mejor no sé, estoy a punto de cargarme el púlpito y el micrófono, oye, le da unos cuantos golpes ya, no me lo he cargado, ¿no, Paco? Vale, está bien. Vosotros no cumplís, yo sí que cumplo, vosotros pecadores, yo santo, vosotros... Es que somos muy inquisidores con los demás. Cuando los demás tienen algo, antes de conocer el que le ha pasado, antes de saber lo que ha ocurrido, ya estamos, es que el otro... Jo estic en punt, tots els diumenges aquí, però l'altre no, Esto... O yo sí que, mira, yo a mis hijos les hablo así, pero el otro, porque no sabe llevar a sus hijos como el Señor quiere que... Pues yo sí, O cómo tratas a tu esposa, o cómo tratas a tu esposo, o cómo gestionas esto, o cómo gestionas lo otro, o el otro se ha comprado no sé qué, o el otro... Somos muy inquisidores y el Señor no nos llama... el Señor no llama a imponer ninguna inquisición, supongo que esto hasta aquí lo tenemos claro, ni a nosotros ser ningún torquemada, a nosotros ser ningún inquisidor. Sí que nos llama a evaluar nuestras propias vidas y nos llama a evaluar que haya una sana doctrina y un sano comportamiento. No estoy diciendo que no, conforme a la palabra, pero no a ir mirando el puntito y la coma en los demás cuando resulta que nosotros tenemos una viga. Os suena eso también, os suena a todos, ¿verdad? Eso también. Eso es así, ¿verdad? Somos muy inquisidores con los demás, pero con nosotros somos la Madre Teresa de Calcuta. Cuando se trata de mirarme a mí, es claro, no, tal, pero es que yo, siempre hay algo que justifica el que yo haga, no haga, diga o no diga. Es que es curioso, Porque el fariseísmo es algo que anida no en una época determinada y en un movimiento determinado, solo, que también, por eso está en la Biblia, sino que anida en el corazón del hombre y tiene tendencia del hombre y de la mujer, del ser humano, y tiene tendencia a salir del creyente también. Pues también es posible. Por eso está en la palabra de Dios. De tal manera que lo que tienes que hacer es mirarte tú. Mírate tú. ¿Qué hay en mi vida? Mira al otro con empatía, porque hay mucha información que no tienes del otro. Antes de evaluar, no digo que no tengamos que mantener la disciplina en la iglesia, es algo necesario, cuidado, no estoy diciendo lo contrario, pero antes de evaluar hay que conocer bien. Pues empieza por ti. ¿Vale? Evalúate tú. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu manera de actuar? Evalúate tú y experimenta arrepentimiento. Experimenta arrepentimiento. Ahora bien,
Si has pecado, yo no sé si sabes esto o no, pero si no te lo explico, porque lo dice la palabra de Dios extensamente. Si has pecado y experimentas arrepentimiento, que sepas que el Señor te perdona. No importa cuál sea el pecado. Solo hay un pecado en la Biblia que no se perdona. El pecado imperdonable. Y es rechazar la obra del Espíritu Santo. Y es rechazar al Señor Jesucristo. El resto se perdonan todos. ¿Vale? Así que si has pecado, me da igual cuál sea el pecado, tú lo conoces y experimentas arrepentimiento, tienes perdón. ¿Vale? Pero una cosa es tener perdón y otra es que las consecuencias del pecado desaparezcan. Eso son cosas distintas. Si tú la lías muy parda en tu matrimonio, pueden haber un millón de cosas, ¿vale? Si tú ofendes de manera muy grave a tu esposo o a tu esposa, pues probablemente hayan consecuencias. Si tú te saltas las leyes que hay en la calle, ¿verdad? Si alguien, un no creyente, se salta las leyes que hay en la calle y después conoce al Señor, pues tiene el perdón del Señor, no tengo ninguna duda, pero las consecuencias del pecado van a estar ahí. Va a haber un juicio y probablemente va a experimentar las consecuencias de ese pecado. ¿Te puede ocurrir a ti? ¿Te ha ocurrido a ti? A mí me ha ocurrido en alguna ocasión de decir, es que no lo he hecho lo bien que lo tendría que haber hecho y experimento las consecuencias de mi propio pecado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo, dice el Señor Jesús, os haré descansar. Cuando experimentas las consecuencias de tu propio pecado, también cuando experimentas las consecuencias de tu propio pecado. Porque no es lo mismo llevar una carga solo que llevar una carga acompañado del Señor Jesucristo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. ¿Os habéis fijado que aparece una palabra que alguno, a lo mejor, sabéis que en las iglesias están los muy teológicos y están los no tan teológicos? Están los que, el puntito este, y esta palabra se la ha saltado y no la ha dicho, y la otra no sé qué y tal. Y otros que dicen, no, a mí dime algo práctico que venga. ¿Os habéis fijado que no he mencionado la palabra yugo? Pero que está en el texto. Llevad mi yugo. Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No me has dicho que si estoy cansado, que vaya a ti y entonces tendré descanso? ¿Y entonces qué pinta la palabra yugo aquí? ¿Sabéis lo que es un yugo? Vale, porque claro, yo aún de pequeñito, como mis abuelos eran campesinos, ¿vale? Yo aún lo vi e incluso estuve trillando, no trillaba mi abuela porque yo, ¿vale? Bueno, el yugo es una especie de maderas, ¿vale? No, una especie no, eran unas maderas con dos arcos, ¿vale? Cogidos por en medio dos arcos y debajo de los dos arcos el cuello de dos bueyes, ¿vale? Eso es el yugo. De tal manera, normalmente iban dos, ¿vale? De tal manera que cuando los bueyes araban, tiraban del arado, ¿vale? El campesino iba detrás, o cuando trillaban había una plataforma que iba trillando el trigo, ¿vale? Iba cortando la paja y tal. A eso se está refiriendo el Señor Jesús. Y tú dices, pero no me quieres dar descanso, ¿para qué me pones un yugo encima? Porque el Señor Jesús nunca nos engañó. El Señor Jesús no te va a decir, es que en esta vida te lo vas a pasar, si crees en mí, va a ser un camino de rosas. No lo dice en ningún sitio. Dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación, no dice otra cosa. Pero no es lo mismo ir solo que ir acompañado del Señor Jesucristo. Cuando los dos bueyes van en direcciones opuestas, van en direcciones distintas, ¿sabéis qué pasa? Que no se ara el campo y que los bueyes acaban reventados y además se hieren el cuello, o sea, acaban destrozados, acaban reventados los animales y no hay trabajo posible. Pero cuando los dos animales se apoyan uno al lado del otro y los dos van en una misma dirección, por dura que sea la tierra, el esfuerzo... ¿Hay esfuerzo? Sí, pero el esfuerzo es mucho menor. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, tú vas a ir en uno de los aros, en una de las yuntas, en una de las maderas, pero a tu lado estoy yo. Mi yugo es ligero. ¿Por qué? Porque yo estoy arando contigo, porque estoy llevando contigo las consecuencias del pecado. En primer lugar, el Señor Jesucristo es el único que puede pagar por tu pecado. No hay más. Por tanto, imagínate. Pero si estás experimentando el pecado de los demás o el tuyo mismo, lo que te está diciendo el Señor es, ponte a mi lado, porque a mi lado las consecuencias no son las mismas. No hay color que si las llevas
tú solo. ¿Cuál es tu situación hoy? Pues no lo sé. Conozco la situación de mis hermanos de la iglesia en Mataró, no conozco la vuestra hoy aquí de todos, pero seguro que quien más y quien menos, en alguna medida está agobiado, está trabajado, está superado, decidlo como queráis, por el pecado, por un mundo que es injusto, a lo mejor por tu propio pecado, a lo mejor por el pecado de los demás, o a lo mejor incluso ni siquiera has puesto tu vida a los pies de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, hermanos. Vamos a tener una pequeña oración. Vamos a poner nuestros corazones delante del Señor. Sí, Padre, te damos infinitas gracias por esta mañana, por la oportunidad de poder estar juntos, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, de encontrar aliento, de encontrar ánimo en aquel a quien tú enviaste, al Señor Jesucristo. Gracias porque toda salvación viene de ti, Padre, y ha sido provista en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hay ayuda en cualquiera que sean las consecuencias del pecado, hay salvación en Cristo, hay ayuda cuando experimentamos el pecado de otros y hay ayuda cuando experimentamos nuestro propio pecado. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a estar mirando al Señor Jesús en todo momento, con independencia de lo que haya ocurrido, a experimentar arrepentimiento de nuestro propio pecado, Señor, a experimentar la salvación, sí, a experimentar una vez somos salvos el arrepentimiento por nuestro pecado y a saber llevarlo, Señor, saber llevar las consecuencias, mejor dicho, acompañados del Señor Jesús, cogidos a su yugo, arando juntamente con Él, en su compañía, te lo suplicamos. Gracias por todo, Señor, pero sobre todo gracias por quién eres tú y por lo que tú haces en los corazones en esta mañana. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.